Dios le bendiga, hermano Mike. ¿Cómo está hoy? Bien, gracias a Dios, hermano Luis. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Mire, como usted y yo sabemos, hay muchas cosas teológicas contradictorias que seguidamente se observa con los unicitarios. Una de esas cosas es la cuestión de la ontología del Dios unicitario. Como usted sabe, algunos unicitarios más influyentes del mundo habla inglés, abiertamente han declarado que Dios es persona. Pero lo que vemos seguidamente del mundo habla hispana es que la mayoría de los unicitarios hispanos no creen que Dios es una persona. ¿Tiene algún comentario sobre eso, hermano? Sí, bueno, en primer lugar, pues eso demuestra que hay cierta división en el pueblo unicitario que hasta ahora no muchos han mencionado. Creo que nosotros somos de las pocas personas que están sacando esto a la luz. Y yo veo en las redes sociales, en la internet, cuando este tema sale a la luz, que muchos de los unicitarios hispanos se sorprenden de que exista esta contradicción en su propia gente, en su propio pueblo. Se sorprenden y desconocen esta información que le estamos sacando a la luz y muchas veces hasta se frustran y yo veo que se enojan porque ven que de su misma gente hay gente que está diciendo lo mismo que nosotros. Creo que una de las cosas que no están entendiendo es que es el uso de ese término persona que nosotros le estamos dando. Creo que estas se sorprenderían de que muchos de nosotros mismos, los trinitarios, no estamos abogando al 100% a favor de ese término para Dios. En otras palabras, nosotros también no usamos ese término para Dios al 100% de la manera que ellos están creyendo. Por ejemplo, hay ciertos aspectos de ese término que nosotros estamos usando bien específicamente. Por ejemplo, el ejemplo de que Dios, persona como el ser humano, cada uno, cuando ese término se aplica al ser humano, cada persona es un individuo completo y separado de cada otro individuo por causa de que estamos en el mundo físico y el mundo material, pues todo se separa y se divide en materia. En cambio, cuando usamos el término persona para Dios, no le estamos dando ese sentido de individualismo que se le da cuando se aplica al ser humano. Y eso creo que turba muchas veces a los unitarios porque piensa que estamos diciendo que Dios es tres individuos separados, Sí. como lo sería tres individuos separados en el mundo material. Pero Dios, siendo que no es físico, entonces en Dios no existe esa característica física que separa a cada individuo del otro, como lo sería en personas humanas. Entonces, cuando nosotros aplicamos ese término a Dios, estamos hablando de las cualidades que nos hace una persona, entendiendo que esas cualidades no son físicas, sino más bien el poseer un alma racional, razonamiento, emociones abstractas, como el amor. La Biblia dice que Dios es amor, que Él entiende ese sentimiento abstracto del amor. Cuando nosotros los trinitarios aplicamos este término a Dios, no lo estamos haciendo de la manera en que se imaginan los unicitarios. Es decir, que los unicitarios piensan que nosotros estamos aplicando este término a Dios de la misma manera idéntica en que se aplica a un ser humano. Y eso no es cierto, porque cuando se aplica el término persona a un ser humano, se está indicando que es un individuo completo y separado de cualquier otro individuo completo y separado. Esto no es así con Dios porque Dios no es físico. Por lo tanto, el aspecto físico
que acá abajo nos divide a nosotros en persona, no existe en Dios y no hay nada en Dios que causa división entre estas tres personas que los trinitarios dicen y predican que existen en Dios. En otras palabras, estamos usando este término para Dios de una manera limitada y específica y no de la manera en que se usa para el ser humano. Sí, hermano, y lo usamos para distinguir esa identidad. O sea, persona es en Dios, lo usamos para identificar una identidad, no otro ser, como nos acusan muchas veces los unicitarios. Mire, hermano, déjale explico un poquito. Le voy a citar algunas cosas que han dicho algunos unicitarios para que vean las personas que lo que estamos diciendo no lo estamos inventando. Voy a subirles un video ahorita. Y en este video es de David Bernard, que es un unicitario, de quien Clavijo es un admirador. En su debate con Gene Cook, apenas a un minuto haber comenzado su exposición introductoria, dice el doctor David Bernard: la deidad no es una sustancia, la deidad es una persona. Quality of being God, and there is no one in the Godhead. The Godhead is not a substance. The Godhead is a person. En la misma manera, Robert Sabin, que es otro unicitario, dice: Hebreos 1:3 nos dice que Jesucristo es la imagen expresa, la versión NIV, declara representación exacta de la persona de Dios. Dios es una persona, un individuo, una identidad, un ser único. Esas son las palabras de Robert Sabin. Otro unicitario que se llama Jason Duell, que es un apologista unicitario. Y lo interesante de esto es que tiene un libro titulado Cristología. Y lo interesante de este libro es que está disponible en la línea, en la página del web de los pentecostales del nombre de Jesús, hermano. Este mismo libro lo están promoviendo los unicitarios, Clavijo, y la página de web que tienen de los pentecostales del nombre. Bueno, ahí tienen un libro por Jason Duell. Y en la página 3 dice Jason Duell: cuando nosotros pensamos en Dios, no pensamos en Él como una naturaleza, sino como una persona o ser. Cierro comillas. ¿Cuál opinión tiene sobre eso, hermano? Sí, hermano. Es bien interesante y es muy importante que los unicitarios que tienen tanta objeción a que se use este término para Dios comprendan y sepan que hay muchos unicitarios que no tienen esas objeciones porque han entendido la manera en que estamos usando ese término para Dios. Han entendido que las cualidades personales que nosotros como seres humanos tenemos, que nos hace persona, no son cualidades físicas, sino más bien el poseer un alma racional, el tener razonamiento, emociones abstractas como el amor, poseer moralidad o conciencia. Estas son las cualidades que nos hace personas y estas son las cualidades que la Biblia demuestra existen en Dios también. Entonces, estos unicitarios que usted menciona son personas que han analizado bien este tema y han entendido que los trinitarios tenemos toda la razón en poder aplicar este término, esta palabra persona, para Dios. Entienden que Dios es personal. Yo quisiera leer de un artículo de ese unicitario, ese apologista unicitario, Jason Duell, como sea que se le pronuncia el nombre de él. En esta página de la red, oneness-pentecostal.com, hay un artículo titulado Dios es una persona. Y lo tremendo de esto es que esto es un maestro unicitario, esto es un apologista unicitario, esto es un hombre que sin reservas cree, predica y enseña la unicidad de Dios. Es uno de los maestros de ellos, quien por cierto es bastante prominente y muy, muy bien preparado. Jason Duell, ¿verdad? Jason Duell, yes, okay, el apologista unicitario. Y dice lo siguiente, yo estoy traduciendo ese
artículo al español, pero todos los hermanos que lean inglés pueden ir a esa página de la internet, Oneness Pentecostal, Pentecostal Unicitario, o sea, onennesspentecostal.com. Y mira, buscar el artículo God is a person. Dios es una persona. Y el que está enseñando esto, el que está predicando esto, es un unicitario de renombre, muy conocido, el apologista unicitario Jason Dulier. Y dice lo siguiente: yo me he encontrado con una serie de pentecostales unicitarios que no solo se oponen al concepto trinitario de Dios como tres personas, sino que objecionan el llamar a Dios una persona en lo absoluto. Es mi opinión que sí es apropiado el referirse a Dios como persona. En lo que sigue, yo voy a responder a las objeciones más comunes que se ofrecen en contra de llamar a Dios una persona. Objeción 1. Dios no puede ser persona porque Dios no tiene un cuerpo. Respuesta: tener un cuerpo no es necesario para ser persona. Una persona es esencialmente inmaterial en naturaleza. Lo que hace a algo una persona es su poder de la mente, la misma cosa que Dios posee. Tener un cuerpo puede ser común a las personas, pero no es necesario. Dicho de otra manera, las personas podrían tener cuerpos, pero las personas no son idénticos a sus cuerpos. Que esto es cierto debería ser obvio a partir de la doctrina del estado intermedio. Cuando morimos, nuestra persona va a estar con el Señor en el cielo, pero nuestro cuerpo permanece en el polvo de la tierra. Tal estado de existencia solo es posible porque tener un cuerpo no es una propiedad esencial de la persona. Y si no es una propiedad esencial de la persona, entonces la falta de un cuerpo para Dios no vale como evidencia en contra de su persona. Personas se aplica más de solo seres humanos. Una persona es un contenido concreto inmaterial que es consciente, una persona de sustancia racional. La combinación de características que conforman una personalidad individual, el yo, el ego, definiendo quién es el que está de una sustancia genérica particular. Cualquier ser que es consciente, razona, piensa y es sujeto a las diversas experiencias personales es una persona. Tanto ángeles como Dios mismo se ajustan a esta descripción. Y por lo tanto se trata de personas. Dios es una persona divina. Los ángeles son personas angelicales y los seres humanos son personas humanas. Los seres humanos son personas corpóreas, mientras que Dios y los ángeles son personas sin cuerpo. Como una mente sin cuerpo, Dios posee todas las capacidades de la mente y por lo tanto es el ejemplo paradigmático de una persona. De hecho, ya que estamos hechos a su imagen, no podríamos ser personas si Él no fuese una persona. Objeción segunda. La Biblia nunca usa el término persona para Dios. Respuesta. La cuestión no es si la Biblia usa el término en sí, pero si la naturaleza de Dios, como se presenta en la Escritura, se puede ser descrito como persona, dada la definición de lo que es persona, un ser consciente que razona, que piensa, sujeto a diversas experiencias personales. Además, la Biblia no habla de los seres humanos como personas, o bien en el sentido filosófico de autoconciencia y psicológica. Y sin embargo, nadie discute la legitimidad de la aplicación de este término a los seres humanos. El mero hecho de que esta terminología no se utiliza de Dios
no significa que Dios no puede ser descrito con precisión como una persona, porque la ausencia de esta terminología para los seres humanos tampoco significa que no se describen con precisión como personas. Si no dudamos en llamarnos personas a nosotros mismos, tampoco debemos dudar en llamar a Dios una persona. Ok, permítame, lo que él está diciendo es que para aquellos que dicen que la Biblia nunca usa este término para Dios, pues la Biblia nunca lo usa para el hombre tampoco, a la manera en que lo estamos usando para Dios. En otras palabras, nadie duda que los seres humanos somos personas. Entonces la Biblia nunca le llama persona de esa manera al ser humano tampoco. Y si no le llama persona al ser humano, pero sí aceptamos ese término para el ser humano, entonces ¿por qué no para Dios? Porque la Biblia no lo menciona para Dios tampoco. El argumento funciona de la misma manera. Próxima objeción. La Biblia llama a Dios un espíritu, no una persona. Respuesta. Los dos términos no son incompatibles. Los seres humanos son tanto espíritu como persona. Espíritu explica el tipo de sustancia que es nuestra persona. Es decir, nuestra persona es espíritu. Nuestra persona es de naturaleza espiritual. Y lo mismo es cierto de Dios. Él es una persona quien es de naturaleza espiritual. Si Dios no es una persona, entonces, ¿qué es Él? La contestación de que Él es espíritu no la hace, porque los espíritus vienen en dos, lógicamente, en dos formas, personales e impersonales. Es evidente que Dios no es impersonal, así que debe ser un espíritu personal. Si Dios es personal, ¿por qué no se le puede llamar persona? ¿Qué otro término que no sea persona puede aclarar adecuadamente el atributo de ser personal? Hasta ahí llega el artículo. Ese artículo está muy bien escrito. Tiene todo exactamente como debe de ser. Y es importante que noten que ese artículo no es de un trinitario, es de un unicitario. No son argumentos que inventó la Iglesia Católica. Aquí lo que estamos demostrando es que los unicitarios mismos están en contra de los unicitarios. ¿Verdad que sí, hermano? Exactamente. Este unicitario responde, en mi opinión, igual o hasta mejor que como lo puede explicar un trinitario. Le responde a la objeción de que Dios no tiene cuerpo. Bueno, el cuerpo no es lo que nos hace persona. Y si Dios no tiene cuerpo, so what? Eso no es lo que nos hace persona. Él responde a la objeción que ese término nunca se usa de Dios en la Biblia, en el sentido de que se usa en el sentido de personalidad y conciencia y razonamiento. Nunca se usa ese término de Dios en la Biblia. So what? Ese término nunca se usa del hombre tampoco en la Biblia, en el sentido que estamos hablando. Sin embargo, nadie pelea de que se use este término para el ser humano. Todos somos personas. Nadie dice, oh, eso no se puede decir del ser humano. Claro que sí. Y sin embargo, la Biblia nunca lo usa de esa manera para el ser humano. Otra objeción. La Biblia dice que Dios es espíritu, no es persona. Tampoco es válido, porque lo que nos hace persona es algo espiritual. Y por lo tanto, Dios como espíritu, y si se presentan esas cualidades en él, claro que es persona. Es el mismo argumento de que si no tiene cuerpo, no es persona. Sí. Dice que es espíritu, no persona. No, so what? Persona es, las cualidades de que nos hace personales son espirituales. Por lo tanto, decir que Dios es espíritu y no puede ser persona, no vale. No, es un argumento completamente inválido, porque las palabras no son incompatibles entre sí mismas. Sí, hermano. Puede ser espíritu y personal a la misma vez, y eso es exactamente lo que encontramos en Dios. Como les digo, este apologista unicitario entiende bien exactamente lo que él está hablando. Entiende exactamente la manera en que los trinitarios estamos usando este término para Dios, y es por eso que él está de acuerdo y explica
que tenemos razón en poder usar este término para Dios. Y hasta te pregunta, si Dios no es persona, ¿qué es? ¿Qué otro término se puede usar para explicar algo que tiene todas las cualidades de lo que es una persona si no es persona? Hermano, y sabe que este unicitario dual completamente refuta a los unicitarios como Julio César Clavijo Sierra. Por ejemplo, el señor Clavijo Sierra, en su libro Un Dios falso llamado Trinidad, dice, llamar a Dios persona es menospreciarlo y limitarlo porque la Biblia dice que Dios es espíritu. Ahí en ese artículo, el unicitario dual refuta este argumento. Otro argumento de Clavijo, en el capítulo 6 del mismo libro, dice, entonces, ¿por qué la Biblia no usa nunca el término persona para referirse a Dios? Ese argumento también lo trató el unicitario dual y también lo refutó. Otro argumento de Clavijo es, nosotros nunca hemos dicho que Dios sea una persona, sino que hemos dicho que Dios es espíritu. Ese argumento también lo refuta el apologista unicitario dual. De hecho, no solamente refuta a Clavijo, sino que también refuta a Alfonso Suárez, a Jorge Mendizábal, a todos los unicitarios, por la mayoría, hermano, del mundo habla hispana, creen que Dios no es una persona. Pero muchos de los unicitarios del mundo habla inglés sí creen que Dios es persona. Entonces lo que tenemos aquí es que los unicitarios están completamente divididos en un punto esencial en cuanto a quién es Dios o qué es Dios. Fíjese, hermano Mike, el unicitario Clavijo va hasta los extremos a decir que Dios es personal. Aquí les voy a demostrar la documentación en la pantalla. Dice Clavijo que Dios es personal, pero niega que es persona. Sí. Yo me hago la pregunta, did I miss something here? What's going on? Yo me hago la pregunta, ok, ¿cómo puede ser algo personal sin ser persona? ¿Hay algún ejemplo en la Biblia de algo que sea personal sin ser persona? Sí, es igual a la pregunta que hace el apologista Jason Dulier. ¿Qué otro término que no sea persona va a aclarar precisamente el atributo de ser personal? ¿Cómo puede ser tener todos los atributos de un ser personal y no ser persona? Es absurdo lo que están argumentando en este caso. Sí, hermano. Y fíjense que si lo que dice Clavijo, Suárez y Mendizábal es verdad, entonces indica eso que Robert Sabin, David Bernard y Jason Dual que están engañando al pueblo de Dios. ¿Indica eso que están enseñando algo contrario a lo que dice la Biblia? ¿Indica eso que ellos están menospreciando a Dios? ¿O limitando a Dios? ¿O están blasfemiando? ¿Por qué cuando nosotros decimos que Dios es persona, ellos nos acusan de blasfemiar a Dios? Pero cuando lo hacen otros unicitarios como Jason Dual, David Bernard, Robert Sabin, yo solo oigo grillos acá, hermano. Yo no oigo nada del lado unicitario. Sí, ahí hay una inconstancia bien triste, y bien como diríamos, de doble cara, porque le dan una cara al asunto cuando es con trinitarios, pero cuando los unicitarios dicen lo mismo y están de acuerdo con nosotros, entonces ponen otra cara. Ahí te hablan por ambos lados de la boca, como dicen. Entonces, como preguntaba nuestro hermano Pablo Santomauro, y como usted acaba de preguntar, ¿quién está en lo correcto? ¿Sabin, Bernard o Clavijo y Mendizábal? O sea, se están contradiciendo. ¿Cuál de los dos está en lo correcto? ¿Los unicitarios que dicen que Dios es persona o los unicitarios que dicen que Dios no es persona? ¿Es Dios una persona o no es una persona? Entonces, como preguntaba usted y como preguntaba el hermano Pablo Santomauro, ¿quién está en lo correcto aquí? Roberto Sabin, David Bernard o Clavijo y Mendizábal, quienes dicen que Dios no es persona. ¿En qué quedamos? ¿Cómo vamos a entender esto? ¿Cómo vamos a entender la posición unicitaria cuando ni ellos mismos se ponen de acuerdo? Están divididos en esto. Hermano, sí, diga. Algo muy interesante aquí, un punto muy interesante. Alfonso Suárez, el unicitario, no cree que Dios es persona. Pero el presidente de él, David Bernard, dice que Dios sí es persona. Entonces, ¿cómo es que Suárez, estando abajo de David Bernard, está diciendo que Dios no es persona, mientras su presidente, David Bernard, dice que Dios sí es persona? ¿Quién está en error aquí?
lo van a botar del trabajo porque está avergonzando a su propio jefe. Y luego Clavijo tiene libros de Jason Duell, o la website de los Pentecostales del Nombre de Jesús. Tienen ahí libros de unicitarios, y tienen el libro de este unicitario Duell, que dice que Dios es persona. En realidad, estos unicitarios están muy confundidos, hermano, y yo creo que va a ser necesario que algún día hagan algún concilio moderno para que los unicitarios estén en la misma página, como dicen en inglés, stay on the same page. No están bien, están confundidos, y este no es un tema menor, como les damos vino, les damos soda para la comunión o algo así. No, esto se trata de la esencia de Dios. Están confundidos y se están contradiciendo, y eso no es el Espíritu de Dios, hermano. Eso no es el Espíritu de Dios. Eso es algo que se está promoviendo por el diablo, porque está trayendo confusión. Es bien importante porque esto se trata de la naturaleza de Dios, y ellos están divididos en cuanto a la naturaleza de Dios. Y es importante que sean más sinceros, los unicitarios sean más sinceros en lo que alegan, y que confiesen que lo que alegan no tiene sentido, porque ¿de qué manera se rebaja a Dios o se blasfema contra Dios al reconocer que Él es amor y posee las cualidades de lo que realmente nos hace persona? ¿De qué manera pudiéramos tener una relación personal con Dios a no ser que Dios fuese persona? Una relación personal, por definición, es una relación entre personas. Entonces, lo que están alegando no tiene ningún sentido. No solamente están a contra de sus propios hermanos, están divididos contra sus propios hermanos en un tema tan importante como lo es la naturaleza de Dios, sino que ni siquiera tiene sentido lo que están alegando. ¿Sabe qué va a pasar, hermano? O van a cambiar la mente, un lado o otro lado, para quedar de acuerdo, o se va a quebrar otra rama todavía de los unicitarios para tener su propia creencia. Hermano, yo le quiero hacer una pregunta muy importante. ¿Por qué cree, ya sabemos las razones que nos dio Clavijo, por qué cree que no se le debe llamar persona a Dios, y ya miramos cómo Jason Duell refutó todo eso, pero yo quisiera hacer la pregunta a usted, ¿por qué cree usted, yo tengo alguna idea, por qué usted cree que a los unicitarios del mundo habla hispana no quieren aceptar que le llamen a Dios persona? ¿Por qué será? Creo que hasta la fecha, los únicos que están sacando estas inconstancias a la luz hemos sido nosotros. Yo no he escuchado, no he visto en la internet, no he visto en libros, no he visto en algún lugar a donde se están sacando estas inconstancias y de estas divisiones de los unicitarios a la luz. Estas contradicciones que ellos tienen, yo no he visto dónde se están sacando a la luz. Es más, le digo más, cuando las veces que se le ha sacado esto a la luz en la internet, yo los he visto que se vuelven bien enojados, bien, se sorprenden y se enfurecen y hasta se indignan cuando se sacan estas inconstancias a la luz, porque no lo sabían. O sea, yo creo que hay muchos en el mundo hispano que sencillamente no saben que hay millones de unicitarios en el mundo que dicen que están de acuerdo con nosotros, los trinitarios, en este tema, que Dios sí es personal y es persona. Entonces, creo que en parte es ignorancia. Sencillamente no saben, no se les ha enseñado que los mismos unicitarios están de acuerdo con nosotros en este tema. Creo que cuando, aunque se le explique y mil veces que está incorrecto, no lo van a dejar ir, pero son más bien por caprichos personales. Hay personas así, ¿me entienden? Ahora, vamos a ver una cosa para nuestros hermanos que entiendan cuál es la razón por tanta oposición a aplicar el término persona a Dios. Sí. ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo de los unicitarios aquí que siguen alegando que Dios no es persona? El miedo, o lo que ellos están tratando de evadir, es que a la vez que se reconoce
que Dios es personal, Dios es persona, como dicen millones de unicitarios, a la vez que se reconoce que Dios es persona, entonces ya es solo cuestión de ver que la Biblia revela al Padre como persona, al Hijo como persona y al Espíritu Santo como persona. Y los revela como Dios y los revela como persona. Entonces los revela como tres personas distintas y sin embargo los revela como un solo Dios, en uno y el mismo Dios. Ese es el miedo, eso es lo que temen, eso es lo que están tratando de evadir los unicitarios con este tema de el término persona para Dios. Y es que a la vez que ellos reconocen que Dios es persona, entonces solo es cuestión de ver que la Biblia revela al Padre como persona, al Hijo como una persona distinta, al Espíritu Santo como una persona distinta, pero los revela a los tres como Dios y revela que hay uno solo. Por lo tanto, lo revela a los tres como tres personas distintas, tres personas divinas distintas en uno y el mismo Dios. Y eso es exactamente lo que predica la Trinidad. Y eso es exactamente lo que ellos están buscando evadir, y por eso es que levantan y se inventan tantas objeciones, las cuales los mismos unicitarios, como hemos leído nosotros, hasta los mismos unicitarios les han refutado. Así es, hermano, y es porque esa es la razón real, por qué no quieren referirse a Dios como persona. Pero como acaba de mencionar, hay muchos unicitarios, hasta también en el mundo hispano, como mencioné, Clavijo, que admiten que Dios es personal. En otra página apostólica llamada porqueapostólico.com, esto lo mencionó el hermano Pablo Santomauro, en un artículo llamado Dios Creador, Señor y Amigo, leemos: muchos han tomado el pecado y la maldad que es la religión del diablo. Muchos millones hoy creen en Dios y tienen algún entendimiento sobre Él, pero ellos no poseen una relación personal con Él. ¿Cómo pueden tener una relación personal con Dios si Dios no es una persona? Exactamente, porque... O cómo puede ser Dios personal, como admite Clavijo, si no es persona. Sí, es una contradicción. El término, cuando la expresión tener una relación personal, por definición, es una relación entre dos personas. ¿Cómo puede Dios tener una relación personal con nosotros y no ser persona? Es una contradicción. Entonces, Sí. el universitario Clavijo diciendo Dios es personal, Dios posee todas las cualidades de personales, pero no es persona. No, sí, Sí, es como negar que el sol es el sol. Es una manera bien artificial y bien ingenua de poder negar que a Dios se le puede llamar persona, porque hasta Él mismo reconoce que Dios posee todas las cualidades personales de lo que nos hace personas. Sí, hermano. Entonces, como vemos, existen muchas contradicciones, pero esta contradicción es una muy grande con los unicitarios. No sé qué es lo que va a pasar con los unicitarios, porque realmente el problema es grave. Es grave porque tiene este tema, es tocante a la naturaleza del Dios quienes ellos predican. Tiene que ver con la mera naturaleza del Dios que ellos predican, si es Dios persona o si es Dios no persona. Y se están contradiciendo ellos mismos. Así es, hermano. Bueno, hermano, creo que ya cubrimos lo que queríamos cubrir aquí, solo que usted tenga otros comentarios que quiera dar. No, creo que ya se sacó a la luz bastante claramente que existe entre ellos mismos una división de un tema muy importante como lo es el de la naturaleza de Dios, si Dios es persona o no es persona, y si ese término se puede aplicar a Dios o no. Están completamente divididos en este tema y queremos sacar eso a la luz para que ellos lo sepan y argumenten de un lado o del otro y se pongan en acuerdo, porque a como van, tarde que temprano se van a dividir.
Y sabe que, hermano, esto realmente no tiene nada que ver con usted y yo. Porque nosotros nos podemos parar a un lado y esta controversia está entre la iglesia unicitaria. Usted miró las citas de los unicitarios de inglés y luego también vemos lo que dicen los de español. Ellos se están contradiciendo y se están refutando ellos mismos. Hay mucha división y vamos a orar por ellos para que el Señor les dé luz y para que salgan de esa secta. Y esperamos que ojalá este video les ayude a todas las personas, no solamente a los unitarios, pero también a los trinitarios, para que les den luz en cuanto a este tema. Bueno, hermano Mike, muchas gracias. Y después nos miramos otro día. Amén. Dios le bendiga. Amén.